también recordemos que venimos de dos mundos diferentes. En nuestro caso somos de dos culturas diferentes. A veces yo entiendo con una palabra una situación totalmente diferente a lo que tú quisiste decir. Correcto. Por ser de diferentes culturas. Y aunque seamos del mismo país, nuestros hogares son dos culturas totalmente diferentes. Y además dos clases de heridas diferentes. Mis heridas fueron diferentes de las tuyas. Tú te crías con tus padres. Yo me crío sin mis padres. La disfuncionalidad entonces se traduce en el matrimonio, en un lenguaje, en una manera de pensar, en una manera de ver. Tus actitudes me dispararon en ciertas direcciones, como las mías también a ti, porque venimos no solamente de dos culturas diferentes, venimos de una fe igual, tenemos la misma fe, el mismo Cristo, la misma corriente espiritual, en eso tú y yo estamos de acuerdo, pero venimos con dos culturas diferentes y dos clases de heridas diferentes, y eso se traduce en cosas. Sí, y hablaba yo de esto porque a veces, sin duda, vamos a reaccionar por la herida que traemos, ¿verdad? Pero a veces quizás la persona ni siquiera estaba, sin duda, nunca va a buscar herirnos, en nuestro caso. Correcto. Pero a veces yo puedo malinterpretar una palabra tuya por la herida que traigo yo, pero esa no fue tu intención. Entonces, antes de reaccionar, debo esperar que se baje un poquito la efervescencia, porque en mi caso yo soy muy reactiva. Me dicen algo que entonces yo he tenido que aprender o sea, cálmate, espérate que a lo mejor no fue lo que quiso decir. Ya cuando compruebo que sí era lo que quería decir, pues ya entonces... Viene con el mazo dando. Pero, o sea, sí, aunque en el momento, ¿verdad? En este caso sí era lo que tú querías decir, tener la suficiente sabiduría para calmar, para saber dónde yo estoy parada, porque si no voy a ser a lo mejor no pongas esta taza aquí, voy a hacer un desastre, terminar un matrimonio cuando simplemente el problema empezó por esta taza o la pasta de dientes. Pero correcto. No es la taza ni es correcto. La taza, es otra situación. Correcto, esa es la actitud para sanar la hiperdefensa o las reacciones exageradas de las que hablamos en el episodio 2. Invito a todos a que, si no lo ha hecho, a que lo vea el episodio 2. La hiperdefensa y las reacciones exageradas. Santiago 1:19 dice, todo ser, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír. Como tú dijiste, déjame esperar a ver si entiendo qué fue lo que dijo, o quizás no fue lo que quiso decir, lo que yo escuché, y sea tardo para hablar y tardo para airarse. Eso es un proceso, señores. Cuando la ira es la reacción, cuando se dispara el gatillo, se dispara la pistola, es una situación que dispara una ira. Cuando la ira es la situación, tiene que haber lo que la ciencia llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el concepto que todo el mundo ya sabía, pero que en algún momento las personas dijeron es imposible cambiar eso. No es así. El cerebro ya está adicto, está programado para eso, y la neuroplasticidad es la idea de que ciertas acciones pequeñas, una a la vez, pueden realambrar, reeducar el cerebro hasta que la conducta cambie. Pequeños cambios. Por ejemplo, si esa ira se está subiendo, cálmate, vete, tómate un receso, pide un break, como se dice en inglés, vaya por ahí hasta que se calme y entonces vayan a hablar, porque la ira puede ser peligrosa. Sí, porque por cosas tan insignificantes como ¿por qué dejaste la toalla tirada? Puede ser un problema y puede causar una situación tan grande cuando eso, platicando, dialogando, puedes decir, no, pues es que lo que sea, ¿verdad? Me gustaría que me ayudaras con esto, a mí no me gusta el desorden, o no sé, la situación. Entonces se puede llegar a un consenso, a una plática,
y reconocer que a lo mejor a mí me exigieron tanto que yo no podía dejar la toalla tirada porque era un castigo, y entonces ahora yo quiero de alguna manera repetir el castigo en mi cónyuge. Correcto. Wow, eso es como una proyección. Sí. Proyectando. Por ejemplo, yo algo con lo que ya me rendí, pero yo algo con lo que yo lidiaba mucho es con que los niños, hasta mi esposo, ande descalzo. Porque a mí jamás se me permitió andar descalza, y yo la única que trae zapatos todo el día aquí soy yo, porque yo no puedo, no se me da andar descalza, ¿ves? Salgo corriendo, pero es algo que yo, entonces, y yo cada vez que veía a los niños así como, ya, ponte los zapatos, que esto, que lo otro, pero era porque yo me veía ahí. ¿De dónde vino eso? Pues a mí nunca me dejaron andar descalza, y me daban, y me iba hasta como en ferias y yo andaba descalza. Entonces, y entonces eso, y yo siempre con ponte los zapatos, y es más, yo siempre le regalaba sandalias. Pero era como diciéndole, ponte zapatos. Ella me compraba sandalias bonitas y yo, wow, mira, mi esposa me quiere, me está comprando, y yo nunca las uso. No, pero ahora no sabía que había un trauma. Ay, sí. Entonces, pero, o sea, en nuestro caso nunca fue una discusión, era más discusión con los niños, siempre andarlos atrás de ellos. Pero hasta en esos detalles pudieron, si yo hubiera reaccionado, hubiera hecho un escándalo más grande, hubieran podido traer un problema, porque yo a ti nunca te iba a poner los zapatos, porque a ti no te gusta traer los zapatos. traer sandalias en la casa, y yo no puedo repetir el trauma que a mí me hicieron pasar mis padres, pasártelo a ti para pasárselo a los niños. Correcto. Wow, tremendo. Bueno, hay mucho pues. de qué hablar todavía. Señoras y señores, aprender, esto es para lo que es la reacción, ¿verdad? En vez de reaccionar, detenerse. Cuando el patrón de conducta, que hablamos que es el número 2, es el silencio, la frialdad o el cierre emocional, la persona, dice la ciencia, que puede aprender a hablar desde la herida y no desde el ataque. Es decir, está bien ser vulnerable. Eso está fuerte para los hispanos, porque a los hispanos nos enseñaron que los hombres no lloran. Uh-huh. Y quizás alguien está escuchando y viendo que, wow, que sí, que son duros los hispanos. El hombre macho hispano, ¿verdad? Se guarda y se traga todo para no mostrar vulnerabilidad, pero no es nada, eso no es malo. Jesús lloró. Uh-huh. Jesús lloró. Imagínense, el Hijo de Dios, nadie más poderoso que él, cuando murió su amigo amado, Lázaro. Uh-huh. Jesús lloró. Ese texto, y comienza y termina con un punto final. Jesús lloró, reflejando que los hombres también pueden llorar. Uh-huh. Y por supuesto, las mujeres. Ser vulnerable es admitir: yo me siento enojado, pero no eres tú, es porque tengo esta herida y no he aprendido a mitigar mi enojo. ¿Eso no es malo? Sí. Mi amor, ¿por qué te enojas tanto? Lo que hice fue que puse la pasta en esta esquina, o puse la taza en... La quiero hacer. O sea, pero es cosas que se ven tontas, y algo te puede dar hasta risa ya después con el tiempo cuando la ves, pero hay tantas situaciones por las que hemos vivido que queremos de alguna manera o las venimos arrastrando si no han sido sanadas, que pueden causar realmente fractura en un matrimonio si no se sana. Y estamos hablando quizás de cosas tan tontas como una taza, pero también puede ser el hecho de no sé, de que, bueno, eso ya entraría en otra categoría, de que las mujeres a veces no sientan, o el varón, la capacidad de quiero este día comprarme tal ropa, o quiero ir yo a tomar un café, o sea, porque se les castigó tanto que piensan que no lo pueden hacer en el matrimonio.
Correcto. ¿Y qué si yo reacciono de una manera y tú o él, ella para él o él para ella, tu esposa, tu esposo reacciona de una manera y tú puedes decir, me está mostrando una herida? Siempre y cuando la situación no sea de estas situaciones que no se pueden aceptar. Si te dio golpe, no. Si te abusa, no. Pero a veces también ayuda la gracia y el favor y luego tratar de hablar, mi amor. Yo creo que esa conducta que tú tienes no está bien, viene de una herida. ¿Me puedes hablar de eso? ¿Qué te pasó? Sí, y también, ¿verdad? Nosotras como esposas o como esposo tener la capacidad de lo que tú escuches, escuchar sin burla, sin crítica, porque si no la persona al sentirse que estás lacerando su vulnerabilidad, pues se va a cerrar más. Se va a cerrar. Eso es muy importante para el hombre. El apóstol Pablo dice, esposos, amad a vuestras mujeres. Y le dice a las mujeres, respetad a sus esposos. Qué interesante que Pablo no dijo, amen a sus esposos. Sí, Respetad a sus esposos. No hay nada más que duele o que castiga a un hombre que una mujer que se burla o que no toma en serio su vulnerabilidad, su herida o algo que para el esposo es bastante sagrado, serio. Sí, por ejemplo, yo algo que yo he escuchado mucho en la comunidad hispana, de las mujeres que han compartido conmigo, es que muchos esposos hispanos son un poquito agarrados con las mujeres. Agarrados en el sentido que no les gusta invertir en sus esposas. Entonces muchas de ellas se quejan de ¿por qué mi esposo es así? Pero quizás tampoco nunca se han sentado con ellos a platicar por qué esa... Yo no digo que sea malo, yo no digo que sea malo que tu esposa le guste ahorrar. Muy bueno, ¿verdad? Hasta mal hacemos los que no ahorramos porque no tenemos esa costumbre que es buena. Pero a veces esa necesidad de tener ahí, no soltar, ¿por qué? A lo mejor fue la falta de no sé, Sí, como en mi caso, en otro contexto, fue que yo aprendí a sobrevivir y se me hizo difícil soltar y confiar. Porque cuando atrapé lo que atrapé, que nadie me lo había dado, yo dije, ahora sí, lo logré por mí, que fue Dios, pero es difícil creer y confiar, hasta en el cónyuge, cuando tú has aprendido toda una vida de supervivencia. Entonces, es cierto lo que tú dices, lo hemos visto tú y yo muchas veces, hombres que no le dan nada a sus esposas. Ajá, y entender la otra parte. Pero también por qué. Ajá, entender el por qué, pero eso no significa que el hombre también tiene que entender que necesita, o sea, él debe de satisfacer esa necesidad de su esposa y ella también entender por qué, pero no, o sea, ya te entendí. Hay que trabajarlo juntos. O sea, sí. Hay que trabajarlo juntos. Por eso Pablo en Efesios 4:15 dice lo siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La verdad en amor, no la verdad en demanda o la verdad en forzar las cosas, sino la verdad en amor. ¿Sabes qué? Estoy herido, tengo este problema, no sé cómo lidiar con eso, perdóname. ¿Sabes qué, mi amor? Yo entiendo que tú estás pasando por esto. Vamos a trabajarlo juntos y no dejarlos. Número 3, vamos a ver. Renunciar al control. Esto es para las actitudes y patrones de conductas. Otra vez estamos hablando en esta serie sobre patrones de conductas que surgen cuando un cónyuge hace algo que al otro cónyuge no le gusta. Ese cónyuge lo interpreta como que su cónyuge está haciendo algo malo, ofensivo, pero en verdad es que lo que pasó con ese esposo, esa esposa, activó, disparó o abrió, desveló una herida que hay en el esposo o en la esposa que viene desde la infancia. Y a veces no se sabe o no se conoce que no es que la persona está haciendo algo malo al otro, sino que lo que hizo la persona, Dios la está usando para que se revele una herida que debe de ser sanada. Y una de esas, a número 3, es la herida de la rigidez, el patrón de conducta de la rigidez o de la necesidad de controlar, lo que estaba hablando Mireya. Y la acción práctica es, ¿cuál es el miedo detrás del control?
Ujú, ¿Qué es lo que hace que ese esposo no quiera darle ni un centavo a su esposa? O ujú, que lo quiera controlar todo, como fue mi caso. Mi miedo era miedo a perder. ujú. Nadie me enseñó a confiar en nadie. No pude confiar en nadie porque nadie estaba ahí. Sí, y o sea, tú tienes también ya, cuando ya, por ejemplo, tú descubres esa herida en ti, ¿verdad? Tú tienes que trabajar en eso porque no se trata solo de, ya descubrí que fue por esto y pues ya lo descubrimos. No, vamos a trabajar para que eso pueda mejorar, porque si no, esto puede ser una situación que puede fracturar un matrimonio. Correcto. En el caso, por ejemplo, que ponía de estas hermanas que sus esposos son un poquito mucho agarraditos con ellas, o sea, te sientes como las mujeres me platican, ¿verdad? Tienen la necesidad de salir a trabajar porque entonces lo que su esposo gana es de su esposo. Ellas no trabajan en su casa. Ellas no merecen nada. Bueno, es Porque, como la ven, como que lo que hace en la casa no es trabajo. a lo mejor no es lo que el esposo está sintiendo que su esposa hace, pero así se siente la mujer. Correcto, Ajá. correcto, correcto. Bueno, Primera de Pedro 5:7 tiene una palabra para personas que están en esta situación de control. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el miedo detrás del control? El miedo es un trauma, una situación que la persona está tratando de controlar porque no ha aprendido a confiar. Y la palabra de Dios nos orienta a que no estemos ansiosos ni miedo. El temor es satánico. El temor sabotea la vida entera. El temor es completamente nunca bueno. Genera muchas cosas, nada más el control aquí en este contexto, pero hay muchas cosas que el temor hace. El temor nos aleja de Dios. Eso es muy malo, vivir con temor. Hay que aprender a confiar. Así es. Y sí, escuchar, pues, escuchar la otra parte, ¿por qué? Correcto. ¿Cuál es la razón? Eh, Quizás, ¿verdad? Miedo a la pérdida, hay personas que, como tú mencionabas en tu caso, ¿verdad? No estuvo papá, no estuvo mamá, entonces tú quieres tener cierto control para que en el caso de los hijos nunca falte papá, nunca falte mamá o estén ahí. Correcto, correcto. Entonces, pero hay que entender y trabajar en todas aquellas cosas que pueden fracturar o lastimar nuestro matrimonio. Sí, es el niño que nunca fue sanado quien está en un cuerpo de esposo o esposa, reaccionando a lo que no se resolvió ayer, cuando la situación fue que puso la taza de una manera o la pasta de otra. Uh-huh. Todo eso se refleja. Bien, ¿cuál es la próxima? La próxima es recibir identidad y afirmación directamente de Cristo. Bueno, sí. Dice, dejar de exigir del cónyuge lo que solo Cristo puede dar. Wow, esa está tremenda. Reconocer expectativas irreales y volver la mirada a Cristo como fuente. Cuando yo quiero que tú seas mi mamá, o cuando yo hago algo que te recuerda de tu papá, todas esas proyecciones de necesidades que no se suplieron. Y eso es importante, mi amor, porque ahora yo no puedo volver, como Nicodemo le comentó a Jesús, al vientre de mi madre y nacer de nuevo para que las cosas se hagan bien. Ni tampoco puedo a mi edad ir a donde mi mamá a demandarle que me supla mi necesidad, porque ya yo no soy niño. Mi papá está en el cielo, ya yo no puedo irle a demandar a mi papá que esté ahí, porque no estuvo. Sí, por ejemplo. ¿A dónde voy a ir entonces? Ahora que te tengo a ti, voy ahora a demandarte a ti lo que mi mamá no me dio y lo que mi papá no puedo. Pero Cristo provee ahora. Porque primeramente todo viene de un Padre. El Padre Celestial suple esa necesidad a través de Jesús. Yo no puedo demandarte a ti lo que Cristo ya me dio en la cruz. Ya el Señor me lo dio. ¿Podrías poner un ejemplo? Claro. Uno de los que mencioné. Actitudes que son, tú debes ser mi esposa, no mi madre.
Y yo no puedo demandarte a ti cosas que tú no me debes dar porque no eres mi mamá. Y no puedo de otra manera porque tampoco eres mi papá. Yo tengo que, si estoy lidiando con temor, estoy lidiando con ira, estoy lidiando con exigencia, estoy lidiando con control, tengo que aprender lo que la palabra de Dios dice. Que confíe en Él y Él hará. Poner mi vida delante del Señor y dejarle el control a Dios. Él es un padre bueno nunca abandona a sus hijos, siempre está presente, siempre provee. Jesús dijo, si vosotros siendo malos les das buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que es perfecto, os dará buenas cosas a los que se lo piden? Todas las necesidades que no fueron suplidas en mi vida, el Padre las suple, comenzando con la sanidad interior. Jesucristo fue herido por mis rebeliones, el castigo fue sobre él fue herido, fue mayugado. Mi sanidad tiene que venir de Dios y no de ti. Pero yo puedo ser vulnerable y decirte, tengo este problema, ¿me ayudas a orar? Uh-huh. Sí, o sea, como esposa estar consciente de tu situación, ¿verdad? Por eso es importante que el esposo o la esposa no se guarden nada, sino tengan esa confianza, esa libertad de decir, no sé, ante tal situación yo siento esto, me pasa esto, me recuerda esto, y que como matrimonio tengamos esa confianza de que yo no me voy a burlar de sus sentimientos, aunque sea una cosa irrisoria. Correcto. Tener el respeto a sus sentimientos. Correcto. Y por último, ¿cuál es la última actitud que el Señor quiere ayudarnos a sanar? Dice caminar juntos en proceso, no buscar soluciones rápidas. Es decir, sanar traumas profundos y patrones repetitivos. Aceptar el proceso como parte del amor. No exigir cambios instantáneos, acompañar, no presionar. La sanidad no es un evento, es un camino con Cristo. Es un viaje, exacto. Entonces, primero yo tengo que reconocer que hay cosas que tú vas a hacer y cosas que yo voy a hacer que vienen como parte de un paquete de una vida disfuncional. Uh-huh. Cristo suple nuestras necesidades, pero en el nivel humano, yo estoy herido, tú llegaste herida, los dos tenemos eso en común. Uh-huh. También tenemos a un Cristo sanador en común. Y ahora nos podemos tomar de la mano y decir, está bien, va a estar bien, va a estar bien. Y entonces, ya la próxima vez que yo hago algo, que tú haces algo que dispara esa reacción, en lo que la sanidad se completa, ya yo estoy consciente de que quizás no debo responder de la manera en que respondí ayer. Y si lo hago por si acaso, tú me puedes recordar. Me puedes recordar, ok, cálmate, está bien, todo está bien. En otras palabras, ya yo no te veo como una amenaza. Ahora estoy mirando que me casé con alguien y tú te casaste con alguien. Y los dos estamos en un viaje de restauración a través de Cristo. Y juntos podemos aceptarnos con gracia y favor. Uh-huh. Y también, ¿verdad? Reconocer que cada persona tiene una forma particular de expresar sus emociones y reconocerlas. Correcto. A veces no entendemos cómo expresa las emociones mi esposo, y yo puedo reaccionar mal cuando él simplemente lo que está haciendo es expresarse. Entonces, tener conocimiento de esto, saber que hay heridas en su pasado, pero también reconocer cómo se expresa él. Porque hablando de culturas, cada cultura tiene una forma particular de hablar y no necesariamente están enojados.
Correcto. Entonces también correcto. aprender eso ayuda mucho. Pablo llama a eso vivir de acuerdo a conocimiento. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Compártalo, suscríbase, escríbanos. Visite nuestro sitio web pastororlando.org y ahí también para él y para ella tenemos algunos productos que usted puede adquirir libre de envíos. Por un donativo tenemos otras cosas hermosas, aceites para la unción, diferentes tipos de aceites como este aceite de sanidad, aceite de la reina Esther. Son fragancias que se han identificado con nombres para distinguirlas. Queremos orar por usted, esperando que su matrimonio sea exitoso. No se dejen, sigan adelante. Peleen la buena batalla. El Señor está con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les bendecimos y declaramos sanidad y salud, comprensión, gracia y favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima.